capítulo 29, versículos 16 y 17 de Génesis. Amén. Si me acompañas, dice la palabra así. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Hasta ahí. Puedes tomar tu lugar, hermano. Antes de comenzar, quiero decirte algo que es importante, recordarte algo y que es importante para la enseñanza del día de hoy. Dentro de la hermenéutica bíblica, dentro de la forma en que se estudia la Biblia, la hermenéutica, hermano, es una área o es una ciencia de estudio para poder interpretar textos. En este caso, la hermenéutica bíblica es una herramienta para poder entender de mejor manera la Biblia como un libro y cuál es el significado de ella. Bueno, la hermenéutica bíblica, dentro de todas las áreas de estudio que tiene, hay una que se conoce como figuras literarias o uso de figuras. ¿Por qué es importante esto? Es importante para que puedas entender cómo vamos a estudiar hoy el pasaje que vamos a leer. Las figuras, hermano, en la Biblia o la utilización de interpretación de figuras es parte de una herencia evangélica muy rica. Los reformadores, hermano, echaron mano de esta herramienta para entender el significado de la aplicación de la Biblia a nuestras vidas. Y entonces vemos esto como una herramienta para entender. Con esto en mente, hermano, quiero que escuches, guardes en tu corazón la enseñanza de hoy, porque vamos a usar una figura. Las figuras son imperfectas. Las figuras no son exactas. Son figuras nada más. La realidad sí es exacta. La realidad sí es perfecta. Por eso, hermano, Adán es figura de Cristo, pero Adán es imperfecto. Adán es inexacto. Pero a quien representa esta figura, que es Cristo, sí es perfecto. Pero la otra gran figura que vamos a encontrar es la iglesia. También la iglesia está escondida como una figura en el Antiguo Testamento todo el tiempo. Hay otras historias románticas. ¿Y sabes a dónde apuntan todas las historias románticas de la Biblia? Apuntan a la gran figura de Cristo con su iglesia. Todos los romances de la Biblia son la figura escondida de Cristo amando a su iglesia. Bueno, ¿dónde dejamos a Jacob la última vez? Cansado de todo el viaje, se sienta junto a un pozo en Harán. Porque la palabra dice que mientras Jacob estaba ahí esperando que quitaran la roca para que le dieran algo de beber, porque no podía tomar agua del pozo hasta que quitaran la roca de la boca del pozo, se apareció una doncella graciosa caminando con las ovejas de su padre. Y venía caminando Raquel con sus ovejas. Y cuando Jacob la vio, preguntó: ¿quién es esa doncella? Esa es Raquel, la hija de Labán. Ahora, ¿qué tenía esa muchacha que causó tal impacto, que causó tal reacción? Tú sabes, hermano, que se sabe, hermano, que cuando uno está enamorado hace locuras y hace tonterías, porque el enamoramiento es como una droga, hermano. Es algo como una droga que hace a veces que se comentan locuras y tonterías. Pero, hermano, cuán hermosa debió haber sido Raquel y cuánta impresión debió haber causado a los ojos de Jacob, que Jacob ni preguntó. ¿Sabes tú, hermano, que algunos han elevado la belleza de Raquel al punto de que le han hecho poemas a la esposa, a la que fue después esposa de Jacob? Hay un poema de Lord Byron, un poeta británico, que él fue inspirado por este pasaje. Aproximadamente más de 100 años, 150 años, y este hombre, este poeta, escribe un poema a Raquel. Y Lord Byron, en un poema que traducido al español
sería algo así como la belleza que camina. Escribe: era un retrato de encanto. Esa era Raquel. Ella camina con belleza como la noche, con clima despejado y cielos estrellados. Lo mejor de lo oscuro y lo brillante se encuentra en su aspecto y en sus ojos. Eso es solo un fragmento. Raquel entonces sencillamente, hermano, era una hermosura andando. Y en cuanto Jacob la vio, quedó perdidamente enamorado de ella. Cuando Jacob vio a Raquel, sus ojos se desorbitaron, su quijada cayó al suelo y su corazón palpitó con gran fuerza. Y entonces ocurre algo, hermano, que la Biblia lo dice así bien rapidito, pero que es, ay, hermano, esta es una escena de película romántica profunda. Es de esas escenas que cualquier dama, cualquier mujer que tenga sangre en las venas se va a emocionar. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Qué te parece? ¿Y qué hizo Rebeca? Perdón, Raquel, siempre las confundo, usted perdóneme. ¿Sabes qué dice la Biblia que hizo Raquel? Después de que recibió aquel beso de amor, salió corriendo, pero no de miedo. Salió corriendo, pero no porque quería huir de Jacob, no. Salió corriendo a la casa de su padre Labán a decirle: encontré un muchacho muy especial y quiero casarme con él. Raquel tenía una hermana mayor y esa hermana mayor se llamaba Lea. Pon atención, se llamaba Lea. Y esta mujer, Lea, todavía estaba soltera. Aunque era mayor, todavía estaba soltera. Y no aparece en toda la historia hasta este momento. Hasta este momento nos enteramos que Raquel tenía una hermana mayor. Hasta este momento nos vamos a enterar que Labán tenía otra hija. Y hermanos, las escrituras nos dan una descripción muy críptica, es decir, muy escondida, muy poco reveladora. No nos dice, mira, de Raquel nos dice: era graciosa, caminaba de una manera espectacular, era hermosa, era preciosa. Nos dice muchas cosas. Pero mira qué dice de Lea, versículo 17. Y los ojos de Lea eran delicados. Eso es todo. Y los ojos de Lea eran delicados. Y todavía para acabarla, la contrasta con Raquel, porque en el mismo versículo dice: pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Hermano, con eso nos damos una idea de qué está hablando. No se compara a Raquel. No tiene nada que ver con Raquel. Raquel es de bella figura y hermoso parecer. ¿Cuántas mujeres, cuántas doncellas no quisieran que así se dijera? Si solo se dijera eso de ti como mujer, ay, hermana, tú estarías ya volando. De hermosa figura y bello parecer. Ya estuvo, no me diga más. Y Raquel y de Lea que dice: era de ojos delicados. Mira lo que dice la NBI. Cuando tú lees la NBI, dice: pero Lea tenía ojos apagados. Cuando tú ves la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: no había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Pero Lea tenía ojos sin brillo. Y mira la versión Dios habla hoy, dice: Lía, así traduce la versión Dios habla hoy, no dice Lea, dice Lía. Lía tenía ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Qué contraste.
Esta descripción, como dije, es tan escueta, es tan reducida, que el significado exacto de esta descripción de Lea es muy incierto. Algunos incluso se han atrevido a decir que lo único bonito que tenía Lea eran sus ojos, que lo único bonito que tenía Lea eran sus ojos. Sin embargo, hermano, cuando yo veo las expresiones ojos delicados, suaves, apagados, sin brillo, etcétera, me parece a mí, hermano, que es más correcto pensar que Lea era débil visual, quizás ciega, o de menos débil visual. Hay algunos que incluso han dicho que era visca, que un ojo para oriente y otro para occidente, hermano. Pero lo que sí podemos entender, hermano, en una aplicación más espiritual, es que los ojos de Lea carecían del fuego y del brillo de su hermana menor. Es decir, era una doncella que su visión no tenía vida. Su visión era corta. ¿Eso qué significa? No tenía motivaciones. Tiene una visión sin pasión, sin fuerza, una visión triste. Miraba la manera de una manera parcial. No miraba el escenario completo. Solo miraba de manera reducida. Era muy reduccionista. Por lo tanto, podemos pensar de una mujer que era pesimista, egoísta, quizá cargada de mucha tristeza, de mucha desilusión, de mucha depresión. ¿Por qué es que vemos a Lea? Más bien, ¿por qué es que no vemos a Lea? Raquel no habla de Lea. Labán no habla de Lea. ¿Dónde estaba Lea? Mientras el gran romance estaba a todo lo que daba, 7 años, hermano, el romance a todo lo que daba, y la pobre Lea apagada, escondida. Mira otro detalle. Mientras que el nombre de Raquel significa oveja, Raquel significa oveja, el significado del nombre de Lea significa vaca. No puede haber algo más diferente. O sea, ¿cómo a unos padres se le ocurre ponerle a una oveja tiernita, pequeña, pachoncita, y la otra vaca? Te presento a mi hija la ovejita y a mi hija la vaca. Padre Santo. Hermano, parece tan inadecuado en la misma familia que una le hubieran puesto por lo menos, no sé, chivita, que lo mismo hubiera sido no muy agradable, pero vaca. A mí lo que me da a notar es que eran como el sol y la luna, una muy amada y la otra muy despreciada, la otra muy valorada y la otra muy relegada. Pero eran el sol y la luna. Nos habla de sus rasgos, nos habla de sus particularidades, y llegamos a una conclusión cuando vemos a Lea y a Raquel. Raquel brilla como el sol, y Lea palidece ante la luz de su hermana Raquel. Con eso en mente, tenemos que ir a la boda, porque cuando llega la boda, Raquel se viste, se hermosea más de lo que ya era, se hermosea con el vestido más bonito, con las flores más valiosas, más aromáticas, con las joyas más brillantes, y su hermana mayor está escondida. Raquel está feliz y radiante porque va camino a la boda, porque es la escogida, mientras que Lea mira desde la ventana de su recámara porque ella es la abandonada. Raquel es la amada, Lea es la despreciada.
Raquel es la apreciada, todo el mundo la está en ese momento elogiando, aplaudiendo, pero Lea es la ignorada. Y es aquí donde quiero recordarte lo que son las figuras. Recuerda, empezamos este mensaje diciendo, tienes que entender que las figuras es algo propio de la explicación o de la enseñanza bíblica. No se te olvide eso. Las figuras son inexactas, son imprecisas, son defectuosas. La verdad es buena, perfecta y clara, y siempre va a ser más grande que la sombra, más importante que la sombra. Y recuerda lo que dije al principio, la mayoría de las figuras, si no es que todas, apuntan prioritariamente a Cristo y en segundo término a la iglesia. Y aquí es donde quiero que veas la figura. Y cuando te lea este pasaje, creo que vas a entenderla de una manera muy clara. Sin que pierdas Génesis, porque vamos a regresar. Abre tu Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra, está hablando Jesús, está hablando nuestro Señor, está hablando Dios encarnado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Jesús es Dios. Amén. Y mira lo que está hablando en este pasaje. Tengo otras ovejas que no son de ese redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Tengo otras ovejas que están escondidas, que están apartadas, que están despreciadas. Hermano, esto es el cumplimiento de que Dios nos ha llamado a los que aparentemente no estábamos en el plan. Hermano, yo estoy convencido de que yo no estaba aparentemente en el plan, porque yo no nací judío, porque yo no soy del pueblo judío, yo no pertenezco al linaje de la sangre del pueblo judío. Cuando los judíos, hermano, estaban esperando un Mesías, ellos tenían en claro algo: somos el pueblo escogido de Dios, somos el pueblo amado del Señor, somos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Mesías viene por su pueblo Israel. Pero no sabían, hermano, que el Señor, hermano, desde el Antiguo Testamento ya estaba telegrafiando, ya estaba poniendo figuras de que Él tenía un plan por encima o detrás, no sé cómo lo quieras ver, del plan que se miraba a simple vista. El plan a simple vista es que Jacob se case con Raquel, pero Dios estaba preparando un plan atrás, usando a Labán, que decía: oh no, la despreciada, la ciega, la visca, la de ojos delicados también tiene que ser bendecida. Mira lo que dice Romanos 9:25, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada la llamaré amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mira, hermano, este acto de gran misericordia, este acto de gracia abundante, no solo Pablo lo va a verificar, también el apóstol Pedro nos lo va a certificar. Mira, primera de Pedro 2:10. Ustedes, le está hablando a la iglesia, Pedro le está hablando a la iglesia, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hermano, el apóstol Pablo nos dice que la misericordia de Dios ha sido tal que a los que éramos ciegos, a los que no teníamos vida, a los que no teníamos esperanza, a los que no teníamos propósito, a los que no teníamos oportunidad, de manera sobrenatural
por la sangre de Jesús, por los méritos de mi Señor, nos han hecho pueblo de Dios. Eso es lo que quiero que entiendas hoy, hermano. El pasaje de Génesis entonces nos dice que Jacob pagó un precio por Raquel. El precio que se correspondía según la ley de la dote. Según la ley de la dote, Jacob pagó el precio. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, Jesús pagó el precio de la dote por Raquel. Cumplió la ley. ¿No dijo eso Jesús? Yo he cumplido toda la ley. Pagó lo que la ley pedía y más. Sin embargo, ese precio que correspondía conforme a la ley abrió la puerta para que también se pagara el precio por la negada, la escondida, la ignorada, la no valorada, la no amada. Porque en el momento en que la palabra dice que Jacob sabe que con la que se unió en la noche de bodas, porque la Biblia dice eso, la historia no acaba ahí, hermano. La historia dice que Labán emborrachó a Jacob. Y Jacob estaba tan borracho que no sabía ni lo que estaba haciendo. Lo único que medio se acordaba es que esa era su noche de bodas. Así que ya muy alegre por el vino, Labán escucha. Es que es increíble cómo Dios utiliza hasta el más burro, perdón la expresión. Dios dirigiendo a Labán le abre la puerta de la recámara a Lea y introduce a Lea a la recámara nupcial. Y cuando Jacob despierta y se da cuenta que estuvo con Lea, va y le dice a Jacob, a Labán: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y le dijo: es que tienes que entender que son dos pueblos y de esos dos pueblos tiene que salir uno. Eso no lo dijo Labán, eso lo dijo Dios. Porque de dos pueblos haré uno solo. Y Raquel y Lea eran parte del plan de Dios para ser un pueblo. ¿De dónde salió Israel? De los hijos de Raquel y de Lea. Un solo pueblo estaba en la mente de Dios. Un solo pueblo con la Raquel por la que se tenía que cumplir la ley y con la Lea con la que se tenía que expresar la más alta evidencia de la gracia de Dios, del favor de Dios, del regalo de Dios. Por eso la iglesia, hermano amado, somos el resultado fehaciente de la expresión de todo lo que puede significar, hermano, la palabra gracia. Todavía no acabamos de entender lo que significa gracia. Todavía no acabamos de digerir todo lo que lleva consigo la palabra gracia, hermano. Raquel entonces, tienes que entender esto, hermano. Raquel entonces es Israel, es el pueblo de Israel. El pueblo por el cual se vino a cumplir toda la ley. Eso no significa que todos los israelitas o todos los judíos son pueblo de Dios. Eso es otro tema. No me voy a meter ahí. Yo estoy convencido, hermano, que no por ser judío son salvos. Tienen que abrazar la fe de Abraham también. Y la fe de Abraham se cumple en el Mesías. Yo estoy claro de eso. Lo digo porque ya algunos están empezando a girar su cabeza y a decir: bueno, y entonces el pastor cree que entonces los judíos son salvos solo por ser israelitas. No, yo no creo eso. Yo creo que la salvación está en Cristo Jesús. Pero lo que sí veo claramente es que hay un plan cumpliéndose en el Antiguo Testamento para todo Israel que crea en el Mesías, y hay un plan para la iglesia que cree en el Mesías ahora. Pero mira, nota esto. En el día de la boda, a ver si puedo dar a entender esta parte, porque creo que es importante. En el día de la boda, cuando Jacob, se da cuenta que estuvo con Lea, le dice a Labán. Es que esto es bien interesante. Vuelvo a insistir, las figuras son imperfectas, pero es bien interesante porque
Viene Jacob y le dice: te pagué, trabajé 7 años por por Raquel. Trabajé 7 años, cumplí la ley. Y Labán le dice: sí, pero ¿qué crees? Que yo puedo cambiar la ley, que yo perfecciono la ley. Y lo que tú trabajaste fue para darle gracia a la que no merecía nada. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que cuando Cristo cumple con la ley, paga el precio de la redención, viene Dios y sorprende a los judíos, sorprende a los jacobinos y les dice: ¿qué creen? Que eso que se pagó en la cruz también es para los que no eran amados. También se pagó por los que no estaban en el plan, porque Dios es el Dios de la misericordia. Pero después Jacob dice: pero quiero a Raquel. Trabájale otros 7 años, mi chavo. Y llegan a un acuerdo y dice: va, me caso con Raquel después de 1 semana. En 7 días me caso con Raquel. Y en ese día, al siguiente día de la boda, comienzo a trabajar 7 años. Pon atención, hermano, las figuras son imperfectas, son irregulares. Pero ¿qué podemos ver rápidamente antes de avanzar hacia el clímax de esta historia? Si Raquel es Israel y el Señor ha pagado el precio por su iglesia, que es Lea, ahora no va a dejar fuera a los judíos que son de él. No los va a dejar fuera, hermano. Hay un trabajo también que se va a cumplir con los judíos que el Señor quiere salvar, para que sean parte de su pueblo único. Hermano, Jacob no hizo 2 pueblos. Jacob no hizo 2 pueblos. Jacob hizo un solo pueblo. Uno solo. ¿Sí lo estás viendo? No es que Dios tiene un plan con Israel y tiene otro plan con la iglesia. No, tiene un mismo plan: hacer un solo pueblo para su gloria. Eso es lo que yo puedo ver. Pero yo creo también que hay un trabajo de parte de Dios para salvar y rescatar a los que son del pueblo de Israel, para que sean parte de su pueblo. Pero ahora quien se está mirando con mayor gloria es la iglesia gentil. Es la iglesia gentil. ¿Estamos acá? Solo un dato más. Cuando Cristo muere y resucita, ¿quiénes fueron la primera iglesia? Judíos. Todos eran judíos, hermano. Todos esos que estaban en el día de Pentecostés, que venían de otras naciones, muchos dicen: ahí están los gentiles. No es cierto, hermano. Todos los que estaban ahí de otras naciones, todos eran judíos. Todos. De alguna manera, representación de Raquel. Pero al poco tiempo viene la sorpresa: todos los gentiles, que vengan los gentiles, que crezcan los gentiles, que abarroten los gentiles. Y la iglesia fue abarrotada por gentiles. Metieron a las gentiles, hermano. Dios abrió la puerta. Y mira Pedro, hermano. Cuando viene Dios y dice: vamos a meter a los gentiles, dice Pedro: no, Señor, ¿cómo? Yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Cómo le vamos a predicar a los gentiles? No, la salvación es para Raquel. Y viene Dios y dice: escucha bien, yo soy el Dios de la gracia y la misericordia, y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Dios abre la puerta y Pedro dice: está bien, Señor, que entren las vacas. Amén. Entonces, hermano, Lea había estado escondida. Avancemos en la historia. Génesis 29. Labán busca a la novia, la conduce a la tienda, y Jacob tiene que aceptar, después de la noche de bodas, que tiene que cumplir su compromiso, su pacto con Lea. Corintios capítulo 1, versículo 26.
habla de los Lea de hoy, de los Leas de los siglos, de los y las Leas que están hoy en el mundo, de los Lea y las Lea que están en esta iglesia hoy. Corintios 1:26 dice: consideren pues, hermanos, su llamamiento. A ver, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? Cristo. ¿Quién te abrió la puerta para entrar? Cristo. Considera tu llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Sí, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Hermano amado, este es el cumplimiento de Lea en nuestras vidas. Lea no era el plan conforme a la carne, no era poderosa, no era noble comparada con Raquel. Podría decirse que ella era la necia, escondida, porque veía con mirada corta. No era la escogida, ella era la débil. Ella era la vil, la despreciada, la que no era. Y a esta Dios escogió para ser parte del pueblo de Dios. Obsérvate en un espejo y dime si no eres tú, Lea. Por eso, ¿dónde está la arrogancia de decir que somos hijos de Dios? ¿Dónde está la arrogancia de decir que puedo vivir mi cristianismo como se me pegue la gana? ¿Dónde está mi arrogancia para yo poder juzgar y criticar qué se hace o qué no se hace según la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para decir puedo servir cuando quiera y cuando no quiera ya no sirvo? ¿Quién soy yo para decir hoy me porto como cristiano y mañana como pagano? ¿Quién soy yo para decir todo el año llego temprano a los cultos, pero el domingo o los domingos de fin de año ni siquiera me aparezco? ¿No hemos entendido que no estábamos en el plan? Ese día cuando Jacob salió y después de decirle te recibo como mi esposa, seguramente Lea o muy posiblemente Lea pudo verse al espejo y decir: ¿qué vio en mí? Nada. ¿Qué vio en mí? Nada. Solo es la misericordia de Dios por la que hoy puedo ser llamada esposa de Jacob. Solo es por la misericordia de Dios que hoy puedo ser llamada esposa de Cristo. Hermano, lo que quiero que entiendas, hermano, en esta mañana, porque no quiero que nada más sea una historia que te platiqué. Quiero que te vayas con un entendimiento, y el entendimiento que quiero que guardes en tu corazón es que en este plan que Dios ha tenido para que nosotros seamos hijos de Dios, no hay merecimiento propio. Dios tiene un plan y en ese plan estás tú, pero no hay merecimiento propio. No hemos hecho absolutamente nada, hermano. Quitémonos esa idea. Te vas a encontrar mucha gente, hermano. ¿Sabes cuál es el problema de los católicos? Me he dado cuenta que pelean para tener merecimiento propio en la salvación. Sufren, hermano, cuando alguien viene y les dice: es que Dios ya me salvó. ¿Cómo? Arrogante, vanidoso, soberbio. ¿Cómo puedes decir que Dios te salvó? ¿Qué hiciste para que te salvara? Y cuando uno les dice: no hice nada, ahí está. Entonces, ¿cómo quieres? Y cuando uno les dice: es que Cristo lo hizo, no, ¿cómo es posible? De veras, hermanos, se rasgan las vestiduras cuando uno les dice que Cristo lo hizo y que descansamos en lo que Cristo hizo. Mi hermano, la Raquelita se adornó, se peinó, se puso mejores zapatillas, las joyas, se maquilló, se perfumó, hizo todo. Y oh sorpresa, llega su hermana la vaca.
a medio peinar, a medio vestir, a medio perfumar, porque todo lo hizo al aventón. Y ahora es esposa de Jacob. Hermanos, la religión que piensa que debe de vestirse, que debe de adornarse, que debe de perfumarse, que debe hacer buenas obras, que tiene que hacer algo para que Dios los salve, se irritan, se molestan cuando ven que los despeinados, cuando ven que los desarrapados, cuando ven que los que no tenemos absolutamente ninguna gracia en nosotros mismos, ahora con toda la claridad y sencillez de lo que Dios ha hecho en nosotros, decimos: Dios me salvó. Y no tenemos de qué gloriarnos. Y esto no es para que nos sintamos altivos, hermano, no es para que nos sintamos superiores. ¿Superior a quién? Quiero que entiendas, hermano, que fue Dios el que te abrió la puerta de la recámara nupcial, hermano. Y algunos de nosotros no nada más nos abrió la puerta para que entráramos, nos tuvo que patear para que entráramos y entendiéramos que Él quiere que seamos su pueblo. Algunos nos tuvo que romper un brazo, nos tuvo que quebrar una pierna, nos tuvo que quitar un padre, nos tuvo, hermano, que dejar sin nada. A otros nos tuvo que empujar a la tristeza, a la confusión. Y a otros, en su gran misericordia, hermano, nada de eso pasó. Sencillamente tuvieron la bendición de decir: sigo a Cristo. Pero sea como sea, hermano, Dios nos abrió esa bendita puerta para ser hoy llamados la esposa del Cordero. Hermano, por favor, que el Señor permita que tu mente entienda esto. Igual que Lea, éramos ciegos. Por eso, hermano, aquellos que insisten tanto en que somos salvos por libre albedrío, yo digo: ¿cómo? Si era ciego. ¿Cómo voy a caminar hacia? Puedo tener libre albedrío, pero como estoy ciego, no sé a dónde ir. Y mi libre albedrío me va a conducir solamente a lugares impropios. Era visco, veía doble. Si yo era visco, ¿cómo iba a caminar hacia lo que era correcto? Ahora, peor aún, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo un muerto puede decidir vivir? A menos que haya un poder, una fuerza más grande que lo haga resucitar. Lea estaba muerta, hermano, y una fuerza mayor que ella. No fue su voluntad, hermano, fue la voluntad del Padre. No fue su decisión, fue la decisión de uno más grande que ella. Teníamos la mirada puesta en nuestros delitos, en nuestros propios placeres. Y la realidad, hermano, es que somos cristianos y todavía seguimos viscos. Somos cristianos, tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero todavía de repente se nos va la vista. ¿Cómo se llama eso? Cuando se va un ojo. Solamente todavía de repente el estrabismo nos viene, hermano. Porque estamos viendo a Cristo los domingos, adorando al Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, te amamos. Y el lunes nuestro ojito se nos va. Porque, hermano, el que Lea se haya casado con Jacob no le quitó lo ciega, lo visca o lo débil visual. Eso no se lo quitó. Pero ahora tenía alguien que le podía guiar, tomarle la mano y decirle: a ver, mi cieguita, o mi visquita, o mi tuertita, lo que haya sido. No, tuerta no era. Por aquí es, por aquí es, por acá es. Ya tenía alguien que la amaba para que la condujera. Hermano, quiero que entiendas que ha sido Dios en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Quiero que entiendas que necesitábamos la intervención de alguien más porque nosotros no podíamos. Y aún ahora no podemos, hermano. Todavía, insisto, seguimos necesitando que todos los días el Señor nos siga tomando con la mano bendita de su Espíritu Santo para que su plan precioso se vaya cumpliendo en nuestras vidas.
Hermano, Raquel es muy atractiva. Raquel, dice una versión, de pies a cabeza. Así es el judaísmo, hermano. ¿Por qué crees que tantos judíos hoy están buscando agregar a sus cultos adornos judíos, adornos israelitas? Se quieren adornar para parecerse a Raquel. Celebran fiestas judías, guardan el sábado, tocan los shofares, se ponen la kipá, adornan sus altares con menorás, porque se quieren parecer a Raquel, porque dicen, para que Dios me ame, para que el Señor me ame, porque Dios ama a Israel, ama tanto a Israel. Hay tantos cantos a Israel. Los salmos están llenos de cantos a Israel. Quiero ser como Israel. Quieren ser atractivos como Raquel. Peor, hermano, algunos cristianos han llegado al exceso de circuncidarse. De circuncidarse, pensando que siendo más semejantes al pueblo de Israel, van a ser más espirituales, o van a ser más amados, o van a ser más agradables. Incluso algunos piensan que tienen que hacer cosas como estas para ser salvos. ¿Y qué hizo Lea? Hermano, aunque se hubiera colgado el molcajete, nunca iba a ser como Israel. Nunca iba a ser como Israel. ¿Qué hizo Lea? ¿Qué hizo Lea para que Jacob la tomara por esposa? Pregunto, ¿estás aquí? Pregunto, ¿qué hizo Lea? Qué bien predicas, hermano. Fuerte, que lo escuchen nuestros hermanos que están viendo desde lejos. ¿Qué hizo Lea? Su padre la introdujo a la cámara del novio. Así tu Padre Celestial te ha traído para injertarte en la recámara del novio, para injertarte y seas parte de la vid verdadera. Mira lo que dice Romanos 11, 17 y 18. Romanos 11, para los que están buscando en sus Biblias. Romanos 11, versículo 17. Pero si alguna de las ramas, ¿ya estamos ahí? Romanos 11, 17, pon atención. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas. Eso de algunas es bien interesante porque aquí está hablando de Israel, pero no voy a meter ahí. Pero solo nota, los que son más acuciosos, dice algunas, no todas las ramas. Solo quiero que pongas atención en eso. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, ¿sabes cómo crecen los olivos silvestres? Sucios. Las aceitunas son más chiquitas, más rancias. Así era Lea, hermano. Y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas. ¿Quiénes son ellas? Las ramas genuinas, las ramas originales. Eso es Israel. Fuiste hecho partícipe con ellas. Lo voy a decir en términos de la historia que estamos hoy compartiendo. Tú, siendo Lea, fuiste injertado con Raquel, siendo partícipe con ella de la rica riqueza de la savia del olivo que es Cristo Jesús. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz, que es Cristo, es quien te sustenta a ti. Entonces hay que orar y bendecir a Israel, porque ahí hay iglesia, hermano. En Israel hay iglesia. Bendigamos a Israel, porque ahí Dios tiene iglesia. Somos parte de un solo pueblo. Pero quien sustenta a Israel o sustenta a los gentiles es la raíz. Y la raíz es Cristo Jesús. Ahora, si fuimos injertados, ¿para qué fuimos injertados? Para dar fruto. Y aquí hay una parte final que quiero compartir contigo, un punto final que tiene que ver con la fructificación y la santificación. En este romance, hermano, donde vemos
un giro de tuerca donde vemos que Lea, la hermana no deseada, la chica de los ojos pispiretos, la chica del nombre menos afortunado, la Biblia nos dice algo muy revelador. Tuvo 7 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Tuvo 12. Tuvo 12. Porque tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con Raquel, pero también tuvo hijos con la sierva de Lea y también tuvo hijos con la sierva de Raquel. Ok, ese es otro tema. Pero si solo Lea tuvo 6, ¿cuántos hijos tuvieron las otras 3? Entre las otras 3 tuvieron 6, muy bien. ¿Cuántos tuvieron cada una de esos 6 que nos sobraron? 2. 2 Lea, 2 Raquel, 2 Silfa y 2, ¿qué era la otra? ¿Cómo? Lila. Ok. ¿Cuántos tuvo Lea? 6. Pero todavía Dios, hermano, grande misericordia, le dice, tú eres la escogida por mí. Tú eres la que yo escogí. Raquel es la que escogió Jacob y las otras 2 son las que tenían que ser escogidas para ser un pueblo numeroso. Pero tú eres la que yo escogí. Así que 7. Un número muy bíblico que tiene que ver, hermano, con santidad, que tiene que ver con perfeccionamiento. 7 hijos. Eso ya nos habla del gran amor, nos habla de cómo la gracia extendida de Dios. Cuando la gracia nos escoge, la gracia nos acompaña todo el tiempo. Cuando la gracia ya nos escogió, la gracia va a ir paso a paso con nosotros. Génesis 29:31 dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel, ¿qué? Era estéril. Al final Raquel tiene hijos y ahí hay un milagro de Dios también. Hermano, Lea siguió siendo aborrecida. ¿Sabes tú quién es la más grande aborrecida de la historia después de Cristo? La iglesia. La iglesia es la gran aborrecida, la iglesia verdadera, el remanente escogido por Dios es la gran aborrecida de todos los siglos. Hoy mismo, hermano, en este momento se están haciendo leyes en muchos países para golpear los valores de la iglesia, los valores que la iglesia ha expandido en el mundo, que la iglesia ha promovido: paz, amor, perdón, vida, justicia. Todos esos valores lo está golpeando el Islam, lo está golpeando la agenda LGTB, lo está golpeando la agenda 2030, lo está golpeando el feminismo, lo está golpeando el comunismo, el socialismo. Tú no ves a quién están golpeando, pero a quien están golpeando es a Lea. Seguimos siendo los aborrecidos de la historia. Y mira, hermano, seguramente tú conoces mucha gente que no es cristiana y que te aborrece porque tú sí lo eres. Pero Dios vio a Lea, la aborrecida, y dice, y cuando vio Dios a la aborrecida, ¿cómo la consuela? ¿Cómo la acompaña? Dándole hijos. En otras palabras, haciéndola fructífera. Y Dios le da 7 hijos. Y en esos 7 hijos está la gracia extendida de Dios. En esos 7 hijos, hermano, está la gracia constante acompañando a los que Dios ha escogido. Rápidamente, versículo 32 dice: concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, y dijo: el Señor me ha visto en mi aflicción. Rubén significa Dios me ha visto, el Señor me ha visto. Y Lea agregó: me ha visto en mi aflicción. Hermano, si Dios te ha escogido, Él ve tu aflicción, Él conoce tus luchas. Me encanta ese canto que dice así: tú me conoces, tú sabes mi pensar, tú ves mis lágrimas y me guías en mi andar.
Amén. Así es el Señor. Él ve tu aflicción, Él te ve. Cuando piensas que nadie te ve, Él te ve. Cuando tú dices, mi esposo no me ve, mis hijos ya no me ven, el pastor no me ve, no importa. Dios sí te ve. Y te ve en tu aflicción. Amén. La gracia de Dios nos mira. La gracia de Dios nos observa cuando parece que nadie nos está mirando. Versículo 33 dice: concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: el Señor ha oído que soy aborrecida y me ha dado este hijo, y le puso por nombre Simeón. Simeón significa Dios me ha oído. Y agrégale, me ha oído cuando todos me aborrecen, cuando todos me rechazan, cuando todos me hacen a un lado. Dios me escucha. Hermano, la gracia nos empuja a saber que no importa quién no te escuche, no importa quién no te valore, doblemos las rodillas. Cuando doblamos las rodillas tenemos uno que siempre nos está escuchando. Él nos escogió, Él nos introdujo, Él nos abrió la puerta, Él nos empujó para que seamos esposa, Él nos injertó a la vid verdadera. ¿Cómo no nos va a escuchar? Dios nos oye. Hermano, este es el camino de la santidad del cristiano. Porque cuando yo valoro la gracia de Dios, muchos dicen: es que aquellos que viven según en la gracia hacen lo que se les pega la gana. No entienden lo que es la Biblia, no entienden lo que es la gracia, porque Lea entendió lo que era la gracia. Y cuando vio el favor de Dios, cada uno de sus hijos le dio la gloria a Dios. Con cada uno de sus hijos se aseguró que esos hijos hablaran del lugar que tenía Dios en su vida. Cuando uno ha entendido la gracia, se santifica. Cuando uno ha entendido la gracia, nos consagramos, hermano. Cuando uno ha entendido la gracia, sabemos que hemos sido llamados para ser mejores que los demás. ¿Estás aquí? Hemos sido llamados, hermano, para dar fruto. Pero después Dios le dio un tercer hijo. Versículo 34, concibió y Dios le dio otro hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos, y le puso por nombre Leví. Leví significa el que une a los suyos. El que une a los suyos. Reconoció que el Señor, o solo por el Señor, podía estar unida a su marido. Mira, ella dijo: este hijo es la señal de que me voy a unir con mi marido. Hermano amado, los cristianos no nada más fuimos salvos para decir tengo un Salvador. Hemos sido salvados para decir tengo un esposo a quien amo, a quien respeto, por quien me consagro, a quien no le voy a faltar el respeto, porque si yo continúo en mis idolatrías, continúo en mi mal carácter, continúo en mis pecados, le falto el respeto a mi marido. La gracia que nos ha salvado, hermano, tan maravillosa, y que nos ha escogido, nos lleva a decir: me quiero unir a Jesús. Y por eso nos congregamos, y por eso somos parte de una iglesia local, porque nos queremos unir al Señor. Y unirnos al Señor es unirnos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nos unimos con Cristo, hermano, y peleamos la buena batalla de la fe. Cuidamos lo que escuchamos, cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que hablamos. La iglesia cristiana siempre ha sido, hermano, una iglesia que se consagra, que se distingue del mundo. Que nunca más se diga, hermano, no aceptes cuando te digan: entonces tú, como ya eres salvo, según tú, Dios te salvó y tú no hiciste nada, entonces pecas, y qué importa, no, si ya eres salvo. Dile: no, estás equivocado. Ahora soy salvo, y porque soy salvo tengo más razones para consagrar mi vida. No, el que Dios me haya salvado sin que yo haya hecho nada, no es para que ahora yo haga lo que yo quiero, sino para que yo haga lo que, o por lo que Él me ha salvado. Hermano, Dios nos salvó a Lea para que Lea siguiera arrinconada, deprimida, entristecida. No, Dios salvó a Lea para decirle: ok, Lea, ahora tú, Lea, te salvé, de la nada te llamé, inmerecidamente, tú no hiciste nada. ¿Para qué te llamé? Para que tú seas la más fructífera, para que en ti se vea el mejor carácter, la mejor conducta, la pasión más grande, el servicio más dedicado, la luz que brilla en las tinieblas.
Eso es lo que es la gracia verdadera. Si tú dices, soy salvo, entonces voy a pecar al fin que el Señor está obligado a salvarme. No, no, no. No eres salvo seguramente. Porque no has entendido la gracia que te escogió de la nada para que ahora seas el más fructífero, el que mejor trabaje, el que mejor estudie, pero también el que lo haga con más justicia, el que lo haga con más alegría. Pero no nada más tuvo a Leví, el Señor le dio un cuarto hijo. Concibió una vez más, versículo 35, y Dios le dio un hijo. Yo quiero que notes, Dios, esto es muy importante. Constantemente dice, y fue Dios, y fue Dios, y fue Dios. Pero hermano, se llenó de regocijo y dijo, me vio cuando nadie me vio, me escuchó cuando todos me aborrecieron y me unió a su pueblo, me unió a él cuando yo no tenía razón para estar en su pueblo. ¿Cómo no voy a alabar? Hermano, la iglesia que entiende la gracia, alaba a Dios. La iglesia que ha entendido la gracia, exalta el nombre del Señor. Pero no quedó nada más en alabanza y en expresión. Aquí yo veo la expresión del corazón de Lea. Lea es la escogida de la gracia para expresarse. Porque te voy a decir una máxima. Para mí es una máxima. No hay alabanza sin expresión. No existe alabanza sin expresión. No existe. La alabanza tiene que expresar con lágrimas, con palabras, con alegría, con manos levantadas, con instrumentos musicales, pero tiene que expresar. Entonces, hermano, la alabanza no existe sin expresión y no existe expresión sin afecto o sin emoción. No existe. Versículo 30 del capítulo 30, ahora vamos, perdón, capítulo 30, versículo 18. Capítulo 30, versículo 18 dice, y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y le puso por nombre Isacar. Tuvo un quinto hijo y le puso por nombre Isacar y dijo, esta es mi recompensa. Y ella adjudicó su recompensa a que le dio a su sierva Bilha, es decir, no fui desobediente, no fui dura, así que Dios me ha recompensado. La fidelidad y la obediencia tienen recompensa. La fidelidad y la obediencia tienen recompensa. Y cuando ella fue fiel y cuando ella fue obediente, cuando ella no permitió volver a hacerla desanimada, triste y amargada, sino se mantuvo esperando y confiando en que el Señor la había llamado de la nada, la había escogido, hermano, cuando no había esperanza, se mantuvo fuerte en esa certeza. Yo veo aquí, hermano, una vida de fe de Lea. Fue fiel y tuvo fe, y entonces vino su recompensa. ¿Y sabes cómo vino esa recompensa? En forma de paz, de gozo, de sabiduría. La santidad nos llena de gozo, hermano. La santidad nos llena de sabiduría. La gracia nos acompaña y nos santifica y nos permite disfrutar de gozo, de paz, de sabiduría. Y además, hermano, de provisión en medio de toda necesidad. Tengamos la fe de que Dios va a proveerte a tu casa. Si tú eres fiel y crees que la gracia de Dios está a tu lado, Él te va a proveer. Dios le va a proveer a nuestra iglesia. Seamos fieles, constantes, no desmayemos. Hermano, como hace muchos años nuestra iglesia local ha pasado por una situación donde no nos ha faltado nada, pero hemos estado a punto de ver que nos falta mucho. No nos ha faltado nada de lo esencial, porque lo esencial es su presencia, pero hemos estado muy cerca de no poder cumplir con pagos, o hemos tenido que pagar muy tarde ciertas cosas que son importantes dentro del sustento de nuestra congregación. Pero hermano, confiamos en que tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes. Creo que tenemos un poquito más de entendimiento porque hemos visto la mano de Dios en 30 años.
Y ver la mano de Dios nos da fuerza, nos da esperanza, nos da certeza. En otras palabras, conocemos un Dios que de manera local nos escogió, nos llamó. Yo no tengo duda de que Dios me llamó, no tengo duda de que Dios me escogió, y no tengo duda de que Dios te llamó y te escogió a ti también. Así que, hermano, permite que esa gracia te empuje, hermano, te aliente a ser más fiel, más obediente, aún en medio de necesidad. Pero la santidad o la consagración de Lea fue más lejos y tuvo un sexto hijo. Versículo 20 dice, y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Zabulón, hermano, significa casa, significa hogar. Esas son las posibles traducciones del nombre de Zabulón. Hermano, en este momento Lea está muy agradecida con Dios y dijo, tengo más de lo que merezco, tengo más de lo que yo esperaba, tengo una gran dote. Mi hermano, para ella tener hijos era tener una dote. Tener hijos, hermano, era tener bendición de Dios. Hoy el mundo quiere meter el engaño de que no hay por qué tener hijos, mejor perrijos o gatijos. Esa es locura, hermano. Esa es estupidez a su máxima expresión. Tu perro es tu perro, cuídalo, ámalo, está bien, atiéndelo. Es parte de la creación de Dios y una mascota es un compromiso, pero no es tu hijo. Igual tu gato. Y para aquellos que dicen, es que para qué tener hijos, es mucho compromiso, mucha responsabilidad. Me van a quitar la comida de mi plato, eres un egoísta. Que no has entendido que bendición de Jehová son los hijos. Bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos. Y eso es lo que está diciendo Lea. Llené mi aljaba, tengo 6. ¿Cuántos te dio Dios? 1, 2, 3, no lo sé, hermano, pero los que Dios te haya dado o los que todavía te quiera dar, ve que ahí está el dote de Dios, ahí está la gracia de Dios. Pero, hermano, ¿cómo vemos nuestra vida? ¿Por qué se llamó Zabulón? Zabulón, porque su casa, la casa de Lea, estaba llena. Tenía 6 escuincles, estaba llena. Entonces él decía, mi casa está llena, mi casa es fructífera. Yo y mi esposo estamos rodeados de la bendición, de la provisión, del sustento de Dios. Su gran alegría era tener esos hijos y cada uno de esos hijos le recordaba que Dios estaba con ella. Cada uno de esos hijos le decía, yo te escogí, yo te amé, yo te ayudo, yo te acompaño, yo te santifico. Hermano amado, la palabra nos llama a dar frutos del Espíritu Santo. Así que, hermano, en un sentido espiritual, busquemos tener una dote espiritual. Que el fruto de la paz, que el fruto del amor, que el fruto de la paciencia, que el fruto de la benignidad, que el fruto de la bondad, que el fruto de la fe, que el fruto de la esperanza, que el fruto del dominio propio estén con nosotros. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a caminar en una ruta de santidad y todo comienza entendiendo que por gracia hemos sido escogidos. Pero Dios no termina ahí. Dice ella, tengo una gran dote, soy fructífera, mi casa está llena, el Señor me ha visitado, su Espíritu Santo me ha llenado. Hermano amado, los que estuvieron la semana pasada en la tarde hablamos de dones del Espíritu y la palabra dice, desead los dones del Espíritu. Pero te voy a decir algo mucho más valioso que los dones, el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo venga, no viene por dones del Espíritu, viene por fruto. Cuando el Señor venga, no viene a ver quién tuvo más dones, Él viene por fruto. No viene por el que habla más lenguas o tiene más profecía o tiene más milagros o tiene más sanidades. Todo eso la iglesia lo necesita para poder caminar. Pero son herramientas, son los andamios. Cuando el Señor venga, los andamios se quitan y lo que queda es la casa. Veamos que tan bien construida está. Cuando el Señor venga, se hacen a un lado los baúles o los barriles de pintura
los baúles de herramientas y se dice, veamos qué tan sólida está. Cuando el Señor venga, no viene por dones, aunque los necesitamos, porque con los dones se construye la obra de Dios. Pero cuando Él venga, viene por fruto. Y el fruto es el resultado del trabajo que permitimos que el Espíritu hiciera en nosotros, en un trabajo, en un camino de consagración y de santidad. Y aunque Lea decía, tengo fruto del Espíritu, el Señor fue tan bueno con ella, que dice el versículo 21, versículo 21, y después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. No dice más de esta niña. Hermano, yo me imagino algunas cosas yo. 12 varones, 12 niños latosos peleándose, subiendo, escalando, aventándose piedras los unos contra los otros, revolcándose en el polvo. Y de repente, hermano, una nena. Ay, yo quiero ver la cara de Jacob. Me gustaría haber visto la cara de Jacob cuando tiene 2 escuincles y se siente lleno de orgullo porque es un padre de varones. Y de repente una nena, ay, se derritió de Jacobo. ¿Y sabes qué nombre le puso Lea? Porque es interesante que los nombres se los puso Lea. Todos los nombres se los puso Lea. Qué interesante. La relación de ella con Dios, fructificando en sus hijos y en los nombres de sus hijos. Qué nombres tan hermosos. ¿Te imaginas decirle a uno, hey, Dios me ha visto, ven para acá? Y luego decirle al otro, hey, Dios me ha escuchado, no te subas al árbol. Y luego decirle, hey, el que reúne a los suyos, apoya a tu hermano menor. Y luego decirle al otro, alabanza, ya está la comida servida. Y luego decirle al otro, recompensa de Dios, ayúdame por favor con tu hermano que está rompiendo las cosas. Y luego decirle al otro, hey, casa, hogar, el refugio de Dios. Ningún hombre tiene desperdicio, hermano, en los hijos de Lea, porque es la escogida por la gracia de Dios, expresando en sus hijos su gratitud y su santidad. Pero al final viene la nena y a la nena le pone justicia, un regalo añadido, inesperado, inmerecido. Las lágrimas de Lea y de Jacob seguramente se desbordaron, porque en Dina se cierra todo el círculo en la vida de Lea. La justicia de Dios ha sido buena. Dios me ha dado justicia. Cuando parecía que todo me condenaba, cuando parecía que todo se acababa, el Señor me ha dado justicia. La no apreciada, la que no estaba en el plan de Dios, ahora tiene una corona de justicia. Lea declara con esa nena que Dios la ha justificado, que nada hizo ella, que nada pudo hacer ella, que nada tenía ella, sencillamente no podía, pero Dios sí. Dios la eligió y ahora, como elegida de Dios, le proveía, la fortalecía, la acompañaba, la justificaba. Y sabes, para mí, ¿qué es el mensaje de Dina agregado? Era el mensaje de: mi justicia está completa contigo. Dina es la culminación de la justicia de Dios para quien no tenía valor. Es el sello de oro diciéndole, como dijo Jesús en la cruz del Calvario, consumado es. La justicia está completa. Y ahora, hermano, Lea solo está disfrutando. ¿Qué tuvo que hacer Lea? Nada. Pero sí puedo decir que pasó algo. Ella tuvo que aceptarlo y tuvo que creerlo. ¿Puedes aceptar tú la gracia de Dios? Hermano, lo que pasó en la vida de Lea tiene ese nombre y yo quiero que no se te olvide: gracia. Lo que pasó en la vida de Lea es lo que Dios quiere hacer en tu vida: gracia. Lo que pasó después con Lea cuando tuvo sus hijos y pudo tener fruto tiene un nombre en tu vida: gracia.
Y la gracia es un llamado a la santidad. La vida de Lea nos dice cómo la gracia nos escoge, pero también cómo la gracia nos invita a la santidad. La historia de Lea es la historia de cómo la gracia de Dios nos llamó del anonimato, pero también cómo nos lleva a una vida de santificación que tiene que ser pública. La gracia no nos salva para que hagamos lo que queramos. La gracia no nos salva para después vivir como se nos dé la gana. La gracia nos escoge, nos llama, nos salva para luego conducirnos a una vida de adoración, de consagración, una vida que dé fruto como dio fruto Lea, y así podamos realmente decir que somos escogidos y ahora somos santos para su gloria. Y termino, hermano, con este pensamiento. 6 hijos varones con nombres muy significativos de su vida y de su caminar con Dios. Una nena, hermano, que vino a ser un sello que redondeó la justicia de Dios. Pero Dios hizo algo más. Es que ¿por qué la gracia, Señor? ¿Por qué tu gracia es tan abundante? ¿Por qué tu gracia no se detiene? ¿Por qué eres bueno, tan bueno? Murió Lea, la escogida. Y cuando muere Lea, pensamos, se acabó la gracia. No. Dios ve su descendencia y toma a uno de entre todos. Toma, hermano, al que representa el mayor afecto, la mayor emoción, la mayor pasión. Toma a Judá. ¿Por qué no tomó a Dios me ha oído o a Dios me ha visto? ¿Por qué toma a Judá? Donde está expresada gloria, adoración, exaltación, rendición. Toma a Judá. Y cuando toma a Judá, imperfecto y con defectos, pero de su simiente, hermano, de repente se detiene y llama a un joven pastor de nombre David. Y ese joven pastor abandonado, despreciado, igual que su ancestro Lea, el Señor lo llama y lo pone para que sea rey y le da una promesa. A ti, David, el león de la tribu de Judá, te es dicho que de ti vendrá el rey del universo. Y después de poner a David, la gracia de Lea en Judá, de Judá en David, avanza, hermano, hasta el vientre de María, de la Virgen María, de esa doncella descendiente de Lea, que fue también, hermano, igual que Lea, despreciada, aborrecida, relegada. Esa es la gloria de María, no la estupidez que están celebrando ahora de hacerla divina. La gloria de María es que ella disfrutó de la misma gracia que su ancestro Lea. Y ahí en el vientre de María, descendiente de Judá, de José, el despreciado, el no visto, el no valorado, pero ahora puesto a la luz pública, descendiente de Judá, nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, la gracia del Señor es abundante para los no escogidos, los no amados, los no valorados. Pero eso no es lo más grande de la gracia, sino que esta es preservada hasta el día del final. Puedes descansar en que esa gracia que te llamó, hermanos, te va a llevar a la santidad. Si no te lleva a la santidad, duda, quizá no eres salvo, porque la gracia verdadera fructifica y te lleva hasta el final y más allá de tus días, hasta el día de la resurrección de todos los muertos y de la segunda venida de nuestro amado Señor.